Eso pasó ayer y todavía estoy bastante alterada, así que déjame darte un poco de contexto. Tengo 25 años y mi novio y yo ambos tenemos trabajos donde podemos trabajar, ya sea desde casa o en la oficina. Ayer por la mañana estaba extremadamente cansada, así que decidí trabajar desde casa, mientras que mi novio fue a la oficina. Así que estuve sola todo el día, solo con mi perro y mi gato en la casa. El día transcurrió normalmente, como cualquier día de trabajo remoto, hasta alrededor de la 1:30 de la tarde. Fue entonces cuando las cosas tomaron un giro extraño. Acababa de unirme a una reunión de trabajo cuando sonó el timbre de la puerta. Tenemos un timbre con cámara que también envía una notificación al teléfono de mi novio cuando alguien se presenta en la puerta. Le mandé un mensaje para preguntarle si podía ver quién era. Me respondió que era un hombre bastante mayor, que se veía un poco sospechoso, y me dijo que no abriera la puerta bajo ninguna circunstancia. Así que ignoré el timbre y regresé a mi reunión. Aproximadamente 20 minutos después, la reunión terminó y revisé mi teléfono. Siempre lo pongo en modo silencioso cuando estoy trabajando. En cuanto lo revisé, vi todas las llamadas perdidas y los mensajes de mi novio. Preocupada, le devolví la llamada de inmediato y él me preguntó, con un tono de pánico, por qué no le contestaba. Le expliqué que estaba en una reunión y él me dijo que mirara por la ventana. Como el hombre todavía no se había ido de nuestra propiedad, me acerqué muy despacio a la ventana del frente de la casa y eché un vistazo afuera. Y efectivamente, el hombre seguía en nuestra entrada para autos. Había estacionado su vieja camioneta dañada junto a nuestro auto y miraba a su alrededor de una manera muy extraña. Llevaba una gorra, unos jeans sucios y una camiseta de tirantes gris, también sucia. Inmediatamente regresé a la habitación y en ese momento mi corazón latía muy fuerte. Intentaba tranquilizarme diciéndome que tal vez solo tenía la dirección equivocada, pero no. El hombre empezó a mirar por las ventanas para intentar ver hacia adentro. Luego intentó abrir la reja que está detrás de la casa, pero estaba cerrada con llave. Como mencioné antes, tengo un perro grande, y en ese momento él gruñía y ladraba violentamente hacia la puerta principal. Mi novio seguía hablando conmigo por teléfono y estaba viendo al hombre en vivo desde la aplicación de la cámara. Le pregunté qué debía hacer porque estaba completamente en pánico y sola en la casa. «Llama a la policía», me dijo firmemente. Hice lo que me aconsejó y con las manos temblorosas llamé mientras esperaba la llegada de la policía. Le envié un mensaje a mi mamá para explicarle la situación. Ella inmediatamente dejó lo que estaba haciendo y me dijo que ya venía. Mientras tanto, el hombre seguía merodeando alrededor de la casa y mirando por las ventanas. No tenía idea de cuáles eran sus intenciones, pero por lo que veía, realmente no parecían buenas. Y tenía mucho miedo de que me viera adentro. En cuanto el hombre vio que llegaba el coche de policía por la calle, se subió a su camioneta y se fue a toda velocidad. Salí para hablar con el oficial y mi mamá llegó casi al mismo tiempo, llorando. Le expliqué todo lo que había pasado y por suerte mi mamá había logrado anotar la placa de la camioneta. La policía también tomó nota de ella junto con la descripción del hombre y me dijeron que lo iban a buscar. Sé que esta historia puede parecer menos aterradora que otras. Pero cuando estás sola en casa y un hombre mira por tus ventanas sin querer salir de tu propiedad, no tienes idea de lo que puede querer hacer y es absolutamente aterrador. Casi no dormí esa noche porque tenía miedo de que regresara para terminar lo que había empezado. Espero que la policía me llame con noticias, ya que tienen su placa, y si lo hacen, les avisaré. Al hombre extraño que se negaba a salir de mi propiedad, por favor, nunca regreses. Para dar contexto, soy una chica y esta historia ocurrió cuando tenía 18 años. En ese entonces vivía con mi papá, pero él trabajaba seguido por largos periodos, lejos de la casa, así que pasaba mucho tiempo sola. Una noche estaba en casa estudiando en mi cuarto, debían ser como las 7 de la tarde y ya estaba oscuro afuera. Solía estudiar sola así, con mis audífonos puestos. Mi cuarto estaba en la parte trasera de la casa y daba al jardín. Al fondo del jardín había un portón que daba directamente a un campo grande. No era raro escuchar ruidos por la noche, porque esos campos eran muy frecuentados por personas que paseaban a sus perros. Pero esta vez fue diferente. Yo intentaba concentrarme en mis tareas, cuando una luz blanca muy brillante de repente atravesó mi ventana. Miré afuera pensando que vería a alguien paseando a su perro, pero no logré encontrar el origen de la luz. Volví a mi trabajo suponiendo que alguien simplemente había apuntado su linterna hacia la ventana por accidente. Al día siguiente por la noche pasó lo mismo.
Una luz blanca muy fuerte atravesaba mi ventana, pero aún así no veía a nadie paseando un perro. Esta vez estaba molesta y me pregunté si no sería la misma persona que intentaba mirar dentro de mi habitación. Como a menudo dejaba las cortinas abiertas, me quedé más tiempo en la ventana para tratar de entender de dónde venía la luz. Fue entonces cuando me di cuenta de que venía de muy cerca. De hecho, venía de mi propio jardín, y la puerta que daba a los campos parecía estar abierta. Mi corazón empezó a latir muy rápido y no sabía qué hacer. Inmediatamente le mandé un mensaje a mi papá para decirle que creía que alguien estaba en el jardín. Me respondió que verificara que todas las puertas estuvieran bien cerradas con llave y que él regresaría en cuanto pudiera. Bajé las escaleras lo más silenciosamente posible, sin querer que la persona afuera supiera que yo estaba ahí. Verifiqué la puerta principal y, por suerte, estaba cerrada con llave. Luego me acerqué lentamente a la puerta trasera que da al jardín y, justo en el momento en que iba a revisar la cerradura, vi que la manija se bajaba, como si alguien intentara abrir la puerta. Por suerte, esa puerta también estaba cerrada con llave, pero la persona intentó abrirla varias veces. En ese momento estaba completamente aterrada y temblaba. También la escuché intentar abrir la ventana de la cocina, pero no tuvo éxito. Intenté ver a la persona, pero todo lo que podía distinguir era una silueta alta y clara. Estaba demasiado oscuro para ver su rostro o sus rasgos. La persona parecía ahora frustrada y empezó a golpear la ventana como si quisiera romperla. Miré hacia el frente de la casa, pero el coche de mi papá todavía no estaba ahí y realmente empezaba a entrar en pánico. Luego, casi como por milagro, escuché que se abría la puerta trasera de mi vecino y su perro grande empezó a ladrar muy fuerte. Debieron notar al desconocido y dejaron salir a su perro para asustarlo, y funcionó. Nunca lo volví a ver desde entonces, y nunca he estado tan agradecida por los perros ruidosos de mis vecinos. Y desde ese día, siempre reviso que todas las puertas estén bien cerradas con llave, aún más que antes. Eso pasó cuando tenía 17 años, ahora tengo 22, y todavía lo pienso seguido, hasta el punto de que todavía me persigue. Esa noche, estaba en mi casa un viernes por la noche. Mi mamá se había ido el fin de semana a visitar a unos amigos, así que tenía la casa para mí sola. Invité a mi amigo Dan a venir a pasar el rato, y decidimos ver una película de terror, agarramos botanas y refrescos, y luego pusimos mi película de terror favorita. Esa donde una empleada de banco se niega a darle una prórroga a una anciana para su préstamo hipotecario, y esa mujer le lanza una maldición. Tiene que deshacerse de ella en 3 días, o literalmente será arrastrada al infierno. En fin, como 1 hora después de que empezó la película, Dan y yo la estábamos pasando bien y a veces nos reíamos de algunas escenas. Puse la película en pausa porque tenía que ir al baño. Y justo cuando entré al baño, noté por la ventana que el cielo tenía un tono verdoso. Sabía que habían anunciado una tormenta, pero realmente no le había puesto mucha atención. Hice lo que tenía que hacer, me lavé las manos y regresé a la sala para seguir viendo la película. Cuando terminó la película, Dan y yo recibimos una alerta en nuestros teléfonos. Decía que había una alerta de tornado vigente hasta las 7:45 p.m. y que debíamos buscar refugio de inmediato. Con un nivel de peligro muy alto, salimos inmediatamente de la casa para ir al refugio contra tormentas. Del parque de casas móviles donde vivía en ese entonces, sí, vivía en un parque de casas móviles en ese momento, así que teníamos que evacuar rápidamente. Justo cuando llegábamos al refugio, las sirenas empezaron a sonar y el viento se volvió extremadamente fuerte. La encargada del parque abrió el refugio y todos los habitantes se apresuraron a entrar. Bajamos a la parte subterránea y todos se reunieron ahí. Aproximadamente 10 minutos después se cortó la electricidad y podíamos escuchar cómo el viento se volvía cada vez más fuerte. Había un ruido enorme, como el de un tren de carga, que hacía temblar todo el edificio. Las sacudidas eran tan fuertes que realmente pensé que la estructura se iba a derrumbar. Empecé a llorar porque pensé que íbamos a morir. Dan, yo y todas las personas en el refugio estábamos completamente en pánico. Escuchamos 5 enormes ruidos de impacto que venían de afuera. Estaba tan aterrada que pensé que me iba a desmayar. Luego hubo un rugido ensordecedor cuando el tornado pasó muy cerca del edificio. Después de unos 10 minutos de ruido intenso, de repente todo se detuvo. Finalmente nos avisaron que el peligro había pasado. Cuando salimos del refugio y vimos los daños, era difícil de creer. Decir que los daños eran impresionantes sería quedarse corta.
Varios autos estaban volteados, algunos árboles habían sido arrancados de raíz y 3 casas estaban dañadas. Otras 2 habían sido completamente destruidas y un auto había sido lanzado contra una casa. Dan y yo nos abrazamos muy fuerte llorando, simplemente porque estábamos aliviados de seguir vivos. Nos quedamos así durante unos 15 minutos, luego regresamos a mi casa, y afortunadamente mi casa solo había sufrido algunos daños menores en un costado. Dan también vivía en el parque de casas móviles en esa época. Cuando su mamá y su hermana regresaron a casa, descubrieron que su techo había sido dañado. Le propuse a Dan que pasara la noche en mi casa, y él aceptó porque todavía estaba muy asustado. Su mamá y su hermana estuvieron de acuerdo. Sé que no es una historia clásica con una persona inquietante, pero aún así fue aterrador, y nunca olvidaré ese día. Esta historia ocurrió cuando tenía unos 18 años en ese entonces. Acababan de despedirme de mi trabajo de medio tiempo en una tienda. La razón era simple: la empresa estaba en bancarrota y ya no podía pagar a sus empleados. En ese momento, mis padres me hacían pagar la renta y algunos gastos, así que perder mi trabajo era un verdadero problema. Tenía que encontrar otro sí o sí. Buscar trabajo era complicado, sobre todo porque no había muchos puestos de medio tiempo disponibles. Además de eso, también estudiaba medio tiempo en la universidad, lo que me agregaba aún más estrés. Pasaron las semanas y todavía no había encontrado un trabajo estable. Luego, un día, un amigo me llamó para preguntarme si podía cuidar a su perro mientras él se iba de vacaciones. Esa semana me eligió porque la persona que normalmente cuidaba a su perro se había mudado muy lejos recientemente y no había encontrado a nadie más. Me ofrecía $600 por 3 días. No era mucho, pero era suficiente para ayudarme un poco, aunque sabía que de todos modos tendría que encontrar un trabajo de verdad pronto. Desesperada por tener un poco de dinero, acepté su oferta y acepté cuidar a su perro. Su perra se llamaba Jim, era una hermosa pastora alemana, con un carácter muy dulce. Estaba bastante contenta de cuidarla. Cuando llegué a su casa, él había dejado una lista con todas las reglas: alimentarla a ciertas horas, sacarla cada 2 horas, pasearla, etc. En general, las responsabilidades normales. Cuando tienes un perro, cuidar de un perro puede parecer fácil, pero se vuelve cansado rápidamente cuando tienes que sacarlo constantemente. La primera noche pasó sin problemas y seguí todas las instrucciones de la lista, pero la segunda noche ocurrió algo que me dejó completamente en shock. Para dar un poco de contexto, debían ser como las 8 o 9 de la noche. Había pedido comida y estaba viendo una película con Jim acostado a mi lado. En un momento durante la película, ella se incorporó, con las orejas erguidas y la cabeza inclinada, como si hubiera escuchado o visto algo. La casa estaba ubicada cerca de una zona boscosa, así que pensé que tal vez era una ardilla u otro animal. Pero poco tiempo después, empezó a mirar a su alrededor y a ladrar en dirección al pasillo. Casi de inmediato saltó del sofá y corrió hacia el pasillo. Ahí empecé a preocuparme un poco porque no tenía idea de qué podía hacerla reaccionar así. Por curiosidad, la seguí y vi que estaba ladrando frente a la puerta que llevaba al sótano. No tenía ninguna intención de abrir esa puerta, así que intenté alejarla, pero no quería escucharme y empujó la puerta. Antes de bajar corriendo las escaleras, el sótano estaba completamente a oscuras. Saqué mi teléfono para alumbrarme mientras bajaba. Eso fue antes de que los teléfonos tuvieran una linterna integrada, así que solo usaba la luz de la pantalla para ver. Después de tantear un poco, encontré el interruptor y vi a Jim sentada frente a una pequeña puerta de armario. Era una de esas puertas con pequeñas rendijas que dejaban pasar la luz, lo que permitía ver un poco el interior. Muy lentamente me acerqué y jalé a Jim hacia atrás, pero no antes de echar un vistazo rápido al interior. Y ahí vi un ojo que me miraba. Fingí no darme cuenta, agarré al perro y corrí de regreso a la sala para llamar a la policía. Intentaba hablar lo más bajo posible por teléfono para no hacer ruido, pero aunque era discreta, eso realmente no ayudaba, porque Jim seguía ladrando sin parar. Mientras estaba al teléfono con la operadora, empecé a escuchar a alguien subiendo lentamente las escaleras de madera desde el sótano. La persona golpeaba suavemente la puerta, como si quisiera asustarme aún más. Mientras tanto, Jim ladraba cada vez más fuerte, casi intentando derribar la puerta del sótano. Cuando escuché las sirenas de la policía a lo lejos, sentí un inmenso alivio. En ese momento, escuché a la persona bajar corriendo las escaleras y abrir una puerta en algún lugar del sótano. Por suerte, la policía llegó muy rápido.
Los agentes registraron la casa y descubrieron lo que parecía ser una especie de cuarto secreto en el sótano. Ni mi amigo ni yo sabíamos que existía ese cuarto. Creemos que tal vez era una vieja cava de vinos que se usaba antes. Mi amigo me pagó un poco más por el problema que tuve y nunca volví a cuidar a su perro después de eso. No sé si la policía finalmente encontró a ese hombre o si tal vez todavía anda por ahí afuera. Lo más aterrador de toda esta historia es que había razones para pensar que ese hombre había estado viviendo en ese cuarto durante meses. Adentro, la policía encontró objetos robados, latas de cerveza, comida e incluso un saco de dormir. Mi amigo se mudó poco tiempo después porque él y su familia ya no podían sentirse seguros en esa casa. Esta historia me hizo darme cuenta de algo. A veces, incluso en casa, no estamos tan seguros como pensamos. Cuando tenía unos 15 años, mi familia y yo nos mudamos a una casa grande. Era una casa bastante nueva, con 3 habitaciones, varios baños, un garaje e incluso un gran sótano. Mis 2 padres trabajaban en el área médica y tenían jornadas largas varias veces a la semana. Eso significaba que me quedaba sola en casa la mayor parte del tiempo cuando ellos estaban en el trabajo. La verdad, me gustaba estar sola. Me consideraba alguien bastante madura para mi edad. En esa época vivíamos en una zona bastante rural, cerca de Noctua, en Tennessee. Quienes conocen ese lugar probablemente saben de lo que hablo. Era una ciudad agradable, pero con una tasa de criminalidad bastante alta, y la historia que voy a contar me hizo entender lo que eso realmente podía significar. Al atardecer, regresé de la escuela y mis padres todavía estaban en el trabajo. Era durante la época en que el COVID aún circulaba mucho, así que ellos hacían horas extra. La adolescente de 15 años que yo era entonces, enseguida empezó una partida de Call of Duty. Para pasar el tiempo, jugué durante unas horas antes de subir a mi habitación para tomar una pequeña siesta. Diría que dormí como 2 horas antes de despertarme por un ruido que venía de la cocina. Pensándolo bien, sonaba como un ruido metálico, como si alguien estuviera moviendo objetos. Me desperté y miré la hora. Debían ser como las 7 de la noche. Estaba un poco molesta por ese ruido, así que me puse mis sandalias y bajé para ver qué era. Doblé la esquina del pasillo muy despacio y lo que vi me heló la sangre. En la cocina había una mujer hurgando en nuestro refrigerador. Ella me daba la espalda, así que no podía verme ni saber que yo estaba ahí. Para dar un poco más de detalles, no era para nada alguien que inspirara confianza. Parecía una persona sin hogar, y viéndolo en retrospectiva, estoy casi segura de que así era. Llevaba unos shorts rotos, una camiseta sin mangas y una pulsera en las muñecas. Me tapé la boca con las manos y subí lentamente las escaleras. Quería llamar a la policía, pero no podía, porque el único teléfono fijo de la casa estaba cerca de la cocina. Entonces se me ocurrió otra idea. Mis papás eran amigos de unos vecinos que vivían un poco más adelante en la calle, así que decidí ir a su casa para llamar a la policía. Obviamente, no podía pasar por la puerta principal, así que hice lo que cualquiera haría en esa situación. Abrí la ventana de mi cuarto y bajé tratando de reunir el valor para saltar. Cuando finalmente lo hice, caí al suelo y me torcí el tobillo, pero aún así logré levantarme e ir con los vecinos para explicarles lo que estaba pasando. Inmediatamente me dejaron entrar para usar su teléfono y llamar a la policía. Mientras tanto, también llamaron al hospital donde trabajaban mis padres para avisarles. La policía llegó mucho más rápido de lo que pensé y fue a mi casa. En menos de un minuto, los agentes salieron de la casa. Era una mujer mayor, cansada y delgada, estaba esposada y no intentó huir ni resistirse al arresto. Parecía casi indiferente, como si ya hubiera aceptado su destino. Finalmente, mi suposición era correcta. Era una mujer sin hogar que ya había robado en varias casas de la zona. Mis padres regresaron poco después y hablaron con la policía, quien les aconsejó instalar cámaras de seguridad. Y eso fue exactamente lo que hicimos. Al día siguiente, mi papá fue a comprar e instalar un sistema de seguridad alrededor de la casa. Pero la historia no termina ahí. Hace unas noches volví a hablar de ese incidente con mi mamá y le pregunté si se acordaba. Sus ojos de repente se abrieron mucho, con una expresión de miedo y preocupación. Cuando le pregunté qué pasaba, me hizo sentar, tomó mis manos y me dijo que iba a revelarme algo que yo no sabía. El día que mis padres hablaban con la policía, los agentes les mencionaron un detalle que los había dejado profundamente impactados. Cuando entraron a la casa, encontraron a la mujer de pie justo frente a la puerta de mi habitación. En su mano tenía uno de los cuchillos de la cocina que apretaba muy fuerte.
Basta decir que si no hubiera saltado por la ventana, las cosas probablemente habrían salido muy mal para mí. Afortunadamente, desde ese día, nunca más hemos tenido un robo y espero que así siga siendo. Para dar un poco de contexto, esta historia me pasó hace aproximadamente una semana, en plena noche. Tengo 27 años y vivo sola en una casita de una sola habitación, en una zona rural bastante aislada. Nunca me han gustado mucho las grandes ciudades, ni estar rodeada de mucha gente. Todo lo que quería era una vida simple y tranquila, y por eso elegí vivir aquí. La semana pasada, cuando estaba sola en mi casa, me pasó algo que tenía que contar sí o sí. Debían ser como las 8 de la noche y estaba haciendo un poco de limpieza cuando escuché que mi lavadora sonó para avisarme que la ropa ya estaba lista. Mi lavadora y mi secadora están en el sótano de la casa, así que bajé y encendí la luz. Fue entonces cuando noté algo extraño. Una de las repisas, que normalmente estaba fijada a la pared, ahora se había caído al suelo, con todas mis herramientas esparcidas por todo el piso. Fue raro porque esa repisa era bastante sólida, ni siquiera sé cómo, no escuché el ruido cuando se cayó, la volví a poner en su lugar y seguí ocupándome de mi ropa. Saqué mi ropa de la lavadora y la puse en la secadora, pero justo cuando estaba haciendo eso, la repisa detrás de mí se cayó por segunda vez, con un estruendo enorme. Inmediatamente me volteé hacia el lugar donde acababa de caerse, y ahí, de pie, justo al lado, estaba un hombre alto y delgado, con una sonrisa realmente inquietante. Llevaba una camisa blanca y un pantalón ancho, y parecía completamente ido, como si estuviera agotado o ausente. No sabría explicar por qué, pero algo en ese hombre me hacía sentir profundamente incómoda. En cuanto lo vi, solté con una voz tanto asustada como molesta: «¿Quién es usted?», pero él no respondió nada. Se quedó ahí, inmóvil, mirándome fijamente, como si intentara atravesarme con la mirada. Pensando que tal vez estaba bajo la influencia de alguna droga, traté de mantener la calma y le pregunté si necesitaba ayuda o si se había perdido. Aún hablando con calma, él seguía sin responder y ni siquiera se movió. Sin saber qué más hacer, llamé a la policía y les expliqué la situación. Me dijeron que enviarían a alguien, pero que podría tardar un poco debido a las malas condiciones meteorológicas. Después de colgar, el hombre seguía ahí, mirándome fijamente con sus ojos cansados, sin hacer nada. Luego, después de lo que me pareció una eternidad, simplemente se dio la vuelta, subió las escaleras y salió por la puerta trasera. Lo seguí afuera y él siguió alejándose de mi casa hasta desaparecer en la noche. No hay ninguna casa ni otra vivienda en varios kilómetros a la redonda de la mía, así que todavía no entiendo quién era ni cómo llegó ahí. Nunca ha vuelto desde entonces. Aunque la experiencia fue realmente extraña e inquietante, sobre todo me siento aliviada de que se haya ido. Tenía 12 años y mi hermana y yo estábamos solas en casa todo el fin de semana. Estaba esperando a que una amiga viniera por mí y empezaba a impacientarme. En un momento, alguien llamó a la puerta. Pensando que era ella, corrí a abrir sin siquiera mirar por la mirilla. Un hombre estaba parado frente a la puerta con un bloc de notas y dijo que tenía que revisar nuestro medidor de gas. Sobre todo, estaba frustrada porque mi amiga aún no llegaba, así que simplemente le respondí: «Sí, está bien, haga lo que tenga que hacer». No me di cuenta en ese momento, pero no estaba vestido como un empleado de la ciudad. Llevaba una camisa verde y morada, con rayas gruesas, un poco como el presentador del programa Las Pistas de Blue. Entró y subió inmediatamente al piso de arriba, donde estaban nuestras habitaciones. Incluso entró en mi cuarto, la típica habitación de una adolescente, con rosa y decoraciones brillantes por todas partes. Afortunadamente, mi hermana bajó las escaleras justo en ese momento y dijo: «Oh, es el papá de Daphne, ¿por qué está subiendo al piso de arriba?». Y yo seguía quejándome de que Daphne todavía no había llegado, diciendo lo poco confiable que era. Mi hermana me interrumpió bruscamente: «Espera, Daphne no está aquí. Entonces, ¿quién es ese hombre?». Yo respondí: «Dijo que venía a revisar el medidor de gas». Su cara se puso completamente pálida. Abrió la puerta de entrada de golpe y me jaló afuera tapándome la boca con la mano para que me callara. Yo protestaba, pero ella me dijo: «Nuestros medidores de gas están afuera». En esa época no teníamos teléfono celular y obviamente no íbamos a regresar a la casa para usar el teléfono fijo. Entonces mi hermana tuvo una idea brillante. Justo en ese momento un hombre pasaba por la calle, frente a nuestra casa. Le hizo señas para que se acercara y gritó muy fuerte hacia la casa.
Oh, papá, qué bueno que ya llegaste. Hay un empleado de la ciudad que vino a revisar los medidores de gas. Está arriba. Y exactamente como ella esperaba, el hombre en la calle respondió: ¿De qué hablas? En ese momento, el hombre de la camisa a rayas salió corriendo de la casa y huyó. El hombre en la calle nos preguntó varias veces si estábamos bien y si queríamos que se quedara con nosotras, en el jardín. Hasta que regresaron nuestros padres, él fue realmente muy amable. Estábamos tan impactadas que apenas le dimos las gracias antes de entrar apresuradamente a la casa para cerrar todas las puertas y ventanas. Aunque mi hermana estaba furiosa porque dejé entrar a un desconocido, me suplicó que no llamara a la policía. Como nuestros padres la habían dejado a cargo, tenía miedo de meterse en problemas, y yo también. No quería meterme en problemas por haber dejado entrar a un desconocido sin pensar, así que estuve de acuerdo con ella. 3 semanas después, una chica de nuestra comunidad desapareció. Las circunstancias eran muy similares. Ella estaba sola en casa y los policías encontraron la puerta abierta sin señales de entrada forzada. Mi hermana y yo discutimos sobre lo que debíamos hacer, pero en el fondo sabíamos que realmente no teníamos opción. Finalmente le contamos toda la historia a la policía. No sé si eso realmente ayudó, pero los policías nos dijeron que tenían razones para pensar que se trataba del mismo hombre. También encontraron al hombre que nos había ayudado en la calle. En realidad, ya lo conocíamos. Él trabajaba en la carnicería del barrio, pero simplemente no lo habíamos reconocido en ese momento. De hecho, era un amigo de toda la vida de nuestra familia. Después de eso, nuestros padres quedaron completamente conmocionados. No estaban enojados con nosotras, estaban sobre todo aliviados de que estuviéramos bien. Pero aún así, repasaron con nosotras todas las reglas de precaución y ya no nos dejaron solas en casa durante bastante tiempo. Finalmente, encontraron a la niña desaparecida. Aparentemente, la habían mantenido cautiva durante algunos días, antes de ser quemada viva. Nunca atraparon a ese hombre, pero parecía tener unos 30 años en los años 60, así que hoy probablemente ya esté muerto. Le agradezco a Dios todos los días por la rapidez mental y el ingenio de mi hermana ese día.